Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, porque justamente estamos ya a pocas horas de que en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados justamente se vote la idea de legislar el proyecto de despenalización voluntaria del embarazo en tres causales que ha promovido el gobierno. Esto sí no ha estado exento de polémicas durante todo su debate y justamente ya mañana, cuando se va a presentar o se va a decidir acerca de este proyecto de ley, los días anteriores ya se han mostrado distintas posturas en la opinión pública y justamente lo veíamos ayer durante el día domingo, distintos insertos en diarios aparecían dando cuenta de esta situación y justamente haciendo un llamado específicamente a los políticos cristianos para que voten en contra de este proyecto de ley. Estos estaban coordinados por un grupo de obispos, pero además también por la Conferencia Episcopal, y por lo mismo queremos conversar acerca de este tema con el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González. Obispo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, Carolina? Buenas tardes, un saludo a todos en CNN. Obispo, primero que todo le queremos preguntar, aunque suene un poco repetitivo, acerca de la postura de la Iglesia frente a este proyecto de ley. Se lo pregunto porque en estos insertos que conocíamos ayer se daban la versión de la Iglesia justamente dando cuenta de qué se entiende por el bien y el mal, sí, cómo hacer el bien, sí, cómo hacer el bien para todos y también para evitar caer en situaciones como el aborto. Ustedes lo plantean así. Sí. ¿Cuál es su postura? Bueno, yo agradezco primero esta entrevista de CNN. Me parece muy interesante en estos últimos momentos dar una palabra a los que tienen que legislar. El punto central y medular al final de cuentas es si acaso nosotros como sociedad y nosotros como personas en alguna circunstancia podemos decir esta vida no vale la pena ser vivida. En el fondo es el dilema antiguo y clásico que es anterior al cristianismo, de si se puede algunas veces hacer algo que consideramos malo, que es quitar la vida a alguien que es un bien para conseguir un bien. Si se puede hacer un mal para que venga un bien. Y nosotros pensamos que no. En las tres causales hay una acción directa en contra de un ser ya concebido. Y pensamos que aunque las tres sean dramáticas, difíciles y complejas, hay otras soluciones que la moral y la ética universal nos dan. Y por eso hemos hecho este llamado todos los obispos de Chile, que ayer publicamos en el diario, en varios diarios, para decirle a nuestros legisladores: atención, ¿quién de nosotros tiene en su mano la posibilidad de decirle a alguien tú no vivas para que se produzca un bien mayor? Se supone que es la salud de la madre o el honor de la madre o lo que sea. Lo que pedimos como Iglesia es que sepamos resolver estas dificultades que son reales, que nadie desconoce que no sean reales, a través de la ética universal que siempre nos mandó este principio: hacer el bien y evitar el mal. Y quitar la vida a alguien siempre es un mal, Carolina. Obispo, ¿y por qué se da esta situación en que el llamado es precisamente a los parlamentarios de la democracia cristiana en específico? Ustedes dicen a los parlamentarios cristianos, también sí, hablan en un futuro de candidatos sí, cristianos. ¿Por qué justamente ellos el llamado? Sí, la llamada que hicimos exactamente en los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile dice: a los legisladores cristianos les recordamos con fuerza su irrenunciable e inexcusable deber de promover leyes justas y de no colaborar con una ley de aborto. Porque pensamos que aquellos que adscriben al pensamiento cristiano, un 80 o 90% de nuestra población, tienen más claro y captan mejor estos principios universales que todos debemos entender, pero que a la luz de lo que el mismo Evangelio nos enseña se hacen más patentes. Por esa razón, creemos simplemente que ellos están más capacitados de alguna manera para comprender este llamado a la Iglesia, pero lo hacemos a todos los partidos, a los que son agnósticos, a los que no creen en Dios, porque son principios universales, que hay que hacer siempre el bien y evitar el mal, y nunca se puede hacer un mal para que venga un bien. ¿Y cómo se entiende este debate que se ha dado justamente dentro de la democracia cristiana de sectores que, por una parte, apoyan legislar el proyecto, otros que no, y otros que piden apoyarlo, pero avanzar después en el debate de las indicaciones, sí, poder analizar lo que es la inviabilidad fetal, la violación, el riesgo de vida para la madre? ¿Cómo se dan estas dos posiciones? ¿Usted cree que se contradicen finalmente con el hecho de ser cristiano? Bueno, nosotros vemos que en el partido de la Democracia Cristiana hay en este momento una controversia interna. Ese partido nació como un partido fuertemente y es adherido a los principios cristianos,
No es un partido confesional, no hay en Chile partidos confesionales, o sea que son de una determinada religión, pero creemos que los grandes fundadores, don Bernardo Leyton, don Eduardo Frei, don Radomiro Tomic y muchos más que podríamos citar aquí, fueron hombres que tuvieron muy claro que esos principios básicos eran los que había que defender. Y de hecho vemos que algunas personas de la democracia cristiana están defendiendo fuertemente estos principios, porque pensamos que son principios que son de la esencia de ese partido, sobre todo la defensa de la vida a ultranza, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier realidad, bajo cualquier condición. También la postura a la que muchos apelan es al hecho de que antiguamente en Chile sí había una ley de aborto y que la Iglesia se mantenía, digamos, exenta a eso. Sí, pero la gente lo que no dice de ese artículo famoso 109 del Código Sanitario, del que él se ha hablado mucho, que no tenemos ningún registro de que se haya usado. Ese artículo se hizo el año 1932, me parece que en un gobierno también de facto, hace muchos años, pero no hay registro de que se haya usado. O sea, en Chile no hay registro de que se han hecho abortos acogidos al artículo 109 y si alguien los tiene, que los traiga. Es decir, en Chile nunca existió el aborto, nunca se vivió el aborto, porque había una conciencia de que quitar la vida a un ser inocente no se podía hacer. Estaba ahí el artículo que venía una cosa muy antigua y cuando se cambió simplemente fue para no dejar una posibilidad de que alguien pensara de que en Chile teníamos aborto. O sea, cuando nos dan el argumento de que existía el aborto en Chile, existía un artículo que permitía en ciertos casos el aborto, pero nunca se usó ese artículo. Y no hay registros médicos en los hospitales públicos ni privados de que se haya usado. Obispo, y por último, consultarle y volviendo al inserto, en él también se hace un recordatorio de que la mayoría de la población chilena justamente es cristiana o católica y que no sería lícito tampoco para ellos votar por un candidato que en estas circunstancias a futuro, que sea candidato, haya aprobado este proyecto de ley. ¿Esa es una amenaza directa a los políticos o también quizás una advertencia a los seguidores del cristianismo? Bueno, esa es una deducción más o menos lógica de lo que sucede con un parlamentario que apoya abierta y directamente el aborto, que difícilmente podríamos como pastores o decir que estamos de acuerdo con su posición. No es una amenaza, porque eso lo sabe todo el mundo y la Iglesia lo ha dicho siempre. Los cristianos, cuando a la hora de dar su apoyo político, tienen que darlo a aquellos candidatos que respetan los valores esenciales. Y un valor esencial, el primero de todo, es el valor esencial de la vida. Por lo tanto, más que una amenaza, es simplemente una comprobación o una deducción de lo que implica para un legislador cristiano dar su apoyo a una ley de aborto directamente. Si eso se va a usar como arma política, yo estaría en desacuerdo. La Iglesia no está en la política, ni se mete en la política, ni tampoco va a recomendar a un candidato. Simplemente los hechos van a hablar por sí mismos. Bueno, están entonces las declaraciones del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, donde nos cuenta acerca de estos insertos que conocimos durante el día domingo y justamente toda esta previa que se ha dado por el debate de la despenalización del aborto. Y como les decíamos, mañana ya la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados va a decidir si aprueba o no la idea de legislar este proyecto. En caso de que sea aprobado, este proyecto continúa en la misma Comisión de Salud, pero esta vez con las indicaciones artículo por artículo, viendo cuáles son los puntos que se aprueban y cuáles son los que se rechazan. En caso de ser rechazado, después habría que, también continuaría, pero con un, digamos, con un informe negativo. Eso sí, los mismos parlamentarios han dicho que la posibilidad mayor que se espera para mañana es que el proyecto sea aprobado justamente con 8 votos a favor y 5 en contra.